en Seguimos en la Mira, de los que estamos, no falta nadie. No falta nadie. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Fede Consaña, buenas noches. Buenas noches. Antes de que Fede empiece con su parte, les cuento que Marcela en el próximo bloque nos va a estar presentando una nota sobre ese premio que entregó el Ministerio de Educación y Cultura tan polémico y cuyos críticos lo centraron en una presunta banda presidencial para una perra, para la perra Manuela, cuando en realidad la obra de arte no tenía nada que ver con una perra, sino que tenía que ver con la banda presidencial y sobre todo con la monja que la hace y que pasa a retiro. Ya no va a haber quién la haga, aunque en realidad este artista está aprendiendo esa técnica. Lo vamos a ver en el próximo bloque. Fede, un montón de gente hace tiempo que se ha acostumbrado a comprar por internet, China, Estados Unidos, a precios muchísimo más baratos. ¿Y ahora? Bueno, esa canilla o esa brecha que había para comprar por internet, ahora el gobierno decide, bueno, que va a haber algunas modificaciones en la reglamentación que van a apretar un poquito las clavijas y va a complicarle a mucha gente el acceso a esos bienes, sí, a precios notablemente más bajos de los que se encuentran en Uruguay. El régimen empezó en el año 2012, y fue creciendo paulatinamente. Hoy en promedio hay un crecimiento de un 82% de las compras respecto al año pasado, un mercado que mueve alrededor de 30 millones de dólares. Básicamente el régimen, como tenemos ahí en la placa, lo que nos muestra es que envíos de hasta $50 hoy en día estaban completamente libres de impuestos y despacho de aduana. Entonces podíamos traerlos directamente, principalmente desde Estados Unidos. Luego, para envíos de hasta $200, ahí teníamos algunas restricciones, que es que, hasta 5 por persona seguían siendo libres de despachos e impuestos. Pero después, envíos por encima de esa cifra ya tienen que venir por los canales tradicionales de importación. A partir del reclamo de los comerciantes, el gobierno decide ahora, que todavía no lo ha anunciado, pero ya le ha comunicado a los couriers, que son los intermediarios entre los negocios en Estados Unidos y los consumidores en Uruguay, que va a haber una serie de restricciones adicionales. Si vemos, esas restricciones están principalmente... ¿Tenemos una gráfica sobre eso? Sí, ahí está. Que principalmente es, el límite ese de los $50 por el cual teníamos compras ilimitadas a Estados Unidos, eso ya no existe y van a estar dentro de las compras menores de 50, van a estar en el mismo régimen que hasta ahora las de 200, 5 por año, pero ya no 5 por año por persona, sino que 5 por año y por persona y por tarjeta de crédito. Eso quiere decir que yo ya no puedo usar la tarjeta de crédito de un familiar, de un conocido, para comprar a mi nombre las 5 compras que me corresponden. Ya tengo que tener una tarjeta de crédito y eso corta otro de los canales por los cuales mucha gente que no tiene un plástico internacional, que además tiene varias restricciones el plástico internacional a la hora de dártelo un banco, requiere un ingreso más alto que una tarjeta regional. Tiene además un costo que es prácticamente el doble anual que una tarjeta regional. Y ya no pueden hacerse a través del courier. El courier agarraba y te decía, mira, yo te pago la compra, vos después me la pagás a mí, y entonces, ahora si no tenés tarjeta a tu nombre, ya no vas a poder comprar en internet. Y además, tiene otras limitaciones, como que van a requerir bastante más información sobre el producto que estás trayendo de lo que tenía hasta ahora. ¿Hay otra placa más? Sí, lo que vamos a ver ahora es básicamente cuál es el alegato, digamos, claro, para que... Se dice que es competencia desleal esto que está pasando. Para que se intensifiquen estos controles. Es una presión muy grande que tuvieron los comerciantes en general hacia el gobierno, y el gobierno ahora parece haber cedido. El argumento principal es que se trata de una competencia desleal por parte de los comercios de Estados Unidos, que están en mejores condiciones, en una ventaja respecto a los locales. Principalmente ellos hablan desde el punto de vista impositivo. Entonces, ¿qué impuestos pagan?
hay que recordar que ellos dicen, bueno, las compras que vienen desde el extranjero no pagan impuestos. Eso en realidad no es tan así. Las compras que nosotros estamos comprando directamente, el consumidor uruguayo, a precios de retail, a precios de venta. Es decir, el precio al que compra el consumidor estadounidense se está comprando el artículo desde Uruguay. Esos precios incluyen un IVA, que como la mayoría de las compras se hacen desde el estado de Florida, es un IVA de alrededor de un 7%. Y además los gastos que tiene, los impuestos que paga el importador estadounidense por traer la mercancía principalmente de China. Recordemos que 58% de los productos que vienen por este régimen son vestimenta, que no se produce en Estados Unidos. 14% son artículos tecnológicos que tampoco se producen en Estados Unidos, por lo cual también pagan impuestos de importación desde Estados Unidos. Son mucho más bajos que los que son en Uruguay, eso es cierto, y ahí es que tiene, que dice la Cámara de Comercio en particular, dice, bueno, esto es, digamos, un paliativo contra ese diferencial de impuestos. Pero después hay otros gastos que están vinculados a esos bienes que no son más bajos en Estados Unidos que en Uruguay. Por ejemplo, desde que llega el producto al puerto en Estados Unidos o llega el producto en puerto en Uruguay, hay una carga importante de costos de mano de obra, de trabajo, de valor agregado, donde en Estados Unidos los costos laborales son el doble que en Uruguay. Con lo cual, ese precio, ese costo adicional es más alto en Estados Unidos que en Uruguay. Y eso lo estamos pagando y aún así la diferencia sigue beneficiando la compra por Internet. Lo mismo pasa con los gastos de envío. Los gastos de envío por un paquete de medio kilo, a un consumidor uruguayo le cuesta $20 traérselo de Estados Unidos. $20 es el 10% del máximo que se puede traer, que son esos $200. Con lo cual estamos hablando de que aún a pesar de esos gastos adicionales, como también el gasto de utilizar una tarjeta de crédito, a pesar de todo eso sigue conviniendo más. Traer, ¿no? Quizás la reflexión a todo esto sea, bueno, en primer lugar, el empresariado, que el empresariado dice la respuesta ante esto, que es una novedad principalmente posibilitada por un desarrollo tecnológico, que es eso que nos acerca a poder comprar desde Estados Unidos. La respuesta inmediata es golpear la puerta del Estado y decir, bueno, no, pongamos una restricción de esto porque nosotros queremos seguir trabajando en las mismas condiciones. Un socialista es un liberal que le toca en el bolsillo, ¿no? Los liberales se vuelven rápidamente controladores y van a golpear la puerta del Estado. Que quizás la respuesta debería ser, bueno, no, busquemos elementos que nos permitan seguir trabajando, innovar en los mecanismos de venta que nos permitan compensar a este nuevo competidor que se nos está abriendo. Y después por el lado del Estado, que si los empresarios van y le golpean la puerta, el Estado rápidamente se las abre. Y se las abre luego de meses de las autoridades del Ministerio de Economía decir, bueno, no, esto de las compras por Internet es algo que nos está beneficiando, que estimula la competencia a nivel local y además es algo marginal, pues estamos hablando de 3% de la facturación de los shoppings. No es algo que digas está amenazando al negocio retail en Uruguay. Y entonces, ¿qué cambió desde hace 3 meses hasta ahora para que el Estado le dé la derecha a los empresarios y diga, bueno, sí, ahora sí son condiciones para aumentar los controles? Básicamente, una instancia electoral, ¿no? Que fue en campaña electoral, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo. Hay mucho análisis para hacer, Fede. Muchísimas gracias. Por favor, Gabriel. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos vamos a ver esa nota de Marcela Maceda sobre la banda del presidente Mujica hecha obra de arte. Presenta Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume Iseré, su socio estratégico en comercio exterior y logística. Pronto, el préstamo de los uruguayos.